A ver, desde hace algún tiempo llevo pensando y he decidido en hacer una serie de reflexiones, pero no sobre lo más bonito del Evangelio. Y cuando digo reflexiones no sobre lo más bonito del Evangelio, estoy refiriéndome no sobre lo que realmente nos gusta oír, porque cuando oímos del amor de Dios, que excede a todo el conocimiento humano y, como me gusta a mí decir, a toda inteligencia artificial, pues la verdad es que hasta las carnes se nos ponen de gallinas. Pero eso es lo que gusta a los oídos. Entonces, esta serie de reflexiones no va a ser sobre lo que nos gusta oír, sino lo que tal vez a muchas personas, a muchos creyentes, y no digo literalmente de aquí, sino de cualquier otro lugar, pues no le gusta tanto oír. Quiere oír del amor de Dios, pero no quiere oír de la ira de Dios, de la gravedad del pecado y de otras cosas como esta. Y cuando digo la ira de Dios, por si alguien no entendiera esa palabra, la ira de Dios quiere decir el cabreo de Dios, el enfado de Dios y el enojo que Dios puede tener con un determinado creyente. Por lo tanto, hermanos míos, me gustaría basar esta serie de reflexiones en unas palabras que el apóstol Pablo dirigió a los efesios. Pablo estuvo con los efesios y un día pues se despidió de ellos. Y cuando se despidió llamó a los ancianos de la iglesia y fijaros lo que dijo Pablo: si alguien de vosotros se condena, que nadie me eche a mí la culpa, porque os he predicado todo el consejo de Dios. No sobre el amor de Dios, no sobre la ira de Dios, no sobre la gravedad del pecado, sino todo el consejo de Dios que tiene que ver con el gran amor de Dios, con la ira o el cabreo o el enojo de Dios y con lo grave que es el pecado. Entonces, esta serie de reflexiones pues va a tratar y va a estar basada sobre esa despedida de Pablo a los efesios, sobre todo el consejo de Dios. Por lo tanto, hermanos míos, los consejos que el Señor nos va a dar hoy para este nuevo año que acabamos de estrenar, digamos que podrían servir como la primera reflexión de esta serie que el Señor ha puesto en mi corazón que comparta. No sé cuántos mensajes serán, porque no lo sé, pero mientras que el Señor me dé palabras, textos y argumentos, pues iré teniendo reflexiones que tienen que ver con la predicación de todo el consejo de Dios, y especialmente lo que no gusta oír, como es el enfado de Dios, el enojo de Dios, el cabreo de Dios, la ira de Dios y lo grave que es el pecado. Así que me gustaría comenzar esta reflexión leyendo el Salmo 90, que no pido que abráis vuestra Biblia porque sabéis que tengo la costumbre de leer, cuando leo los textos, de leerlo de una manera, a mi manera, digámoslo así, para que se entienda un poquito mejor, ¿no? Entonces, no lo leáis, no sigáis la lectura del Salmo 90 que yo voy a leer. Lo que sí os recomiendo es que cuando estéis tranquilos en vuestras casas, lo leáis y lo meditéis. Así dice el Salmo 90. Señor, tú has sido nuestro refugio en todas las generaciones y desde la eternidad pasada hasta el futuro eterno, tú eres Dios. Haces que el hombre muera y luego le dices: arrepentíos, porque la vida del hombre es como lo que dura un sueño, o como la hierba que crece en el campo y poco después se seca. Tú conoces, oh Dios, nuestros pecados y conoces también todas nuestras maldades, y es por eso que nos destruye a causa de tu ira, tu enojo, tu enfado. Y es por eso que nos destruyes a causa de tu ira y haces que nuestra vida acabe tan rápida como un pensamiento. Porque si los días de nuestra vida son 60, 70 u 80, y en los más fuertes un poco más, aún así toda nuestra fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto morimos. Nadie es capaz,
oh Señor, conocer cuál es tu ira, ni tampoco temerte como realmente debes ser temido. Esto es importante, lo que viene ahora. Dice el Salmo, enséñanos, oh Señor, de tal manera a contar nuestros días, para que esa manera de contar nuestros días traiga a nuestro corazón sabiduría. No nos des la espalda, Señor, compadécete de nosotros, llénanos de tu amor y de tu misericordia, y alegres cantaremos toda la vida. Señor, manifiéstanos tu obra y manifiéstanos tu gloria, que tu luz siempre esté sobre nosotros y que todo lo que hagamos sea por ti aprobado. Sí, Señor, aprueba nuestro trabajo. Este es el Salmo. El que lo conozca, pues verá que lo he leído de una manera muy diferente, pero absoluta y totalmente tal como el Salmo 90 expone. A ver, cuando un año está a punto de comenzar, las empresas suelen hacer lo que se conoce como un balance, porque en ese balance lo que hacen es contar el material que les queda, el material que vendieron, y a partir de eso, bueno, pues prepara lo necesario para el año que está a punto de comenzar. En nuestro caso ya ha comenzado. Pero fijaros también en esto, que la gente también hace algo parecido a lo que hacen las empresas. Y hacen algo parecido porque posiblemente muchas familias cuenten el dinero que gastaron en el año que se fue y empiecen a hacer preparativos para el año que va a comenzar. A ver cómo nos va a ir el año, cuánto ha subido el IPC, cuánto nos ha subido el sueldo. Empiezan a hacer un balance para saber con qué recursos comienzan el nuevo año. Y bueno, respecto a esto, hermanos míos, voy a deciros la primera cosa que nunca deberíamos olvidar. Que sumar los años a nuestra vida no es lo mismo que contarlos. Insisto, sumar los años a nuestra vida no es lo mismo que contarlos. Y no es lo mismo porque contar los años es comparar los años los unos con los otros y saber resolver todos los problemas del día a día. Pero fijaros que esa expresión que hemos leído en el versículo 12 del Salmo 90 y que dice, enséñanos de tal manera a contar nuestros días para que traigamos a nuestro corazón sabiduría, esa expresión, pues de tal manera, enséñanos a contar de tal manera nuestros días, quiere decir que hay varias maneras de contar los años. Cuando el Salmo dice, enséñanos de tal manera a contar los días de nuestra vida, está queriendo decir que hay varias formas de contar los días de nuestra existencia, de nuestros años. Y hay varias formas de contar. Porque contar los días según Dios no es solamente sumarlos uno tras otro para ver si estamos viviendo una larga vida. No es eso, no significa eso. Entonces, ¿qué significa? Contar nuestros años según Dios significa que de los años podemos ir aprendiendo lo que el paso del tiempo nos va enseñando conforme a cómo estamos viviendo según Dios. Ahora, según lo que Dios nos dice en este Salmo que acabamos de leer, ¿qué deberíamos aprender? ¿Qué deberíamos aprender con el paso del tiempo? A ver, en primer lugar deberíamos aprender que la vida es más corta de lo que imaginamos. Es más corta de lo que imaginamos. Y la vida es mucho más corta porque, ¿qué son 60, 70, 80 o 90 años e incluso 100 o 100 y poquito? No mucho, poquito. ¿Qué son esa cantidad de años si comparamos esos años de nuestra vida con toda la eternidad? Pues nada. Insisto, los muchos años que vivamos no son absolutamente nada si los comparamos con la eternidad. Nada. Y fijaros que puesto que es el mismo Dios quien nos habla de la brevedad de nuestra vida, pues por eso el Salmo 90 nos dice, Señor, enséñanos de tal manera a contar nuestros días para que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Fijaros, muchas personas que hicieron
prodigios o inventaron grandes cosas, ni siquiera tuvieron el tiempo, ni siquiera vivieron el tiempo suficiente como para ver eso que hizo acabado. Por ejemplo, podría poner mucho, pero por ejemplo, lo que le sucedió al arquitecto español Antonio Gaudí. Antonio Gaudí fue el que diseñó la Catedral de la Sagrada Familia. Bueno, pues Antonio Gaudí no vio su obra acabada. Entonces, como digo, Antonio Gaudí, después de diseñar y de comenzar esa obra de arte, esa magistral obra de arte de la Catedral de la Sagrada Familia, murió repentinamente porque lo atropelló un tranvía. Pero fijaros lo que la Biblia dice en Santiago 4:13. Santiago 4:13. Y lo dice en referencia a lo corta que es nuestra vida, a pesar de los 80, 90, 100 o 100 y poquito de años. Dice: oigan ahora los que dicen que mañana iremos a tal lugar o a tal otro, y allá estaremos un año y haremos negocio y ganaremos dinero, cuando no sabéis lo que pasará el día de mañana. Y dice, el texto sigue diciendo, porque ¿qué es la vida? Y esta es la vida. En verdad es como una neblina que se aparece durante un tiempo, pero luego se desvanece. Porque esa es la realidad de nuestra vida. Pero fijaros también ahora lo que Jesús dice sobre nuestra vida, en referencia a nuestra vida en Lucas 12, del 15 al 21. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que tiene. Y les dijo, les refirió una parábola, ¿no? Y les dijo, la ganancia de un hombre rico le había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis ganancias. Y dijo, esto es lo que voy a hacer. Edificaré mis almacenes, los haré más grandes y en esos almacenes meteré todo lo que he ganado. Y cuando esté tranquilito, me sentaré, reposaré y entonces me diré a mí mismo, alma mía, muchas riquezas tienes para muchos años. Por lo tanto, repósate, come, bebe y alégrate. Pero Dios le dijo, necio, estúpido, esta noche vas a morir. Y con lo que has ganado, ¿qué harás? Y Jesús acabó aquella parábola diciendo, insisto, Jesús acabó aquella parábola diciendo, así le sucederá a todo aquel que amontona riquezas para él mismo, pero que es pobre para con Dios. Lo segundo que podemos aprender en este salmo que hemos leído es lo grave que es el pecado. A ver, según el libro del Génesis, el propósito de Dios, el plan de Dios nunca fue que el hombre acabara sus días en muy cortito espacio de tiempo, sino que viviera para siempre. Porque eso fue lo que diseñó Dios, ese fue el plan de Dios original. Pero fue el pecado lo que acortó nuestra vida y nos trajo la muerte. Pero fijaros también que la duración de la vida, que todos queremos tener una larga vida, una larga y provechosa vida, la duración de la vida no es lo más importante. Por lo menos para el cristiano. Para los que no son cristianos, eso es otra cosa. La duración de la vida no es lo más importante para el cristiano, sino la calidad con la que el cristiano viva los años que el Señor nos tenga aquí en la tierra. Esa es la vida del cristiano. Y hermanos míos, esto es así. Y debe ser así porque aunque nuestra vida sea corta, esta vida corta incluso podría ser una fuente de bendición no solamente para nosotros, sino para todos los que nos rodean, para los demás. Pero ¿cómo? Si vivimos la vida de una manera semejante, y digo semejante porque no podemos igualarle, una manera semejante a la vida que vivió Jesús. Lo tercero que podríamos aprender en este salmo es la importancia que la eternidad tiene y lo que sucederá después de que este motorcito de carne que tenemos en el centro del pecho y que se llama corazón se nos pare. Insisto, lo tercero que podríamos aprender en este salmo es la importancia que la eternidad tiene y lo que sucederá después de la muerte. Y os digo esto porque desde que el ser humano tiene uso de razón,
desde que el ser humano tiene uso de razón, sabe que va a morir. Y aunque en la fortaleza de nuestra juventud no pensemos en la muerte, sabemos que vamos a morir y tememos a desconocer lo que sucederá después de la muerte. Porque esa es una realidad. Aunque algunos quieran esconderlo, esa es la realidad. Fijaros ahora en lo que voy a deciros. A ver, yo diría que la humanidad podría ser semejante o parecida a un montón de personas que van ahí en un camión metidas y que van a ser condenadas a muerte, y a pesar de que saben que van a ser condenadas a muerte, pues se pelean por un trozo de pan que no saben si algún día saborearán. Y hermanos míos, os digo esto porque, tal como nos enseña este salmo, la experiencia de un verdadero cristiano le hace tener a Dios como el refugio perfecto durante toda su vida. El Señor es nuestro amparo y nuestro refugio perfecto para toda nuestra vida. Eso es lo que nos enseña el Salmo 90 que hemos leído. Y me gustaría que escucharas con mucha atención la letra de un himno cristiano que yo he cantado muchísimas veces, hace ya tiempo, muchísimas veces, un himno cristiano basado en el Salmo 90 y que dice así: Dios, nuestro apoyo en los pasados siglos, nuestra esperanza en años venideros, nuestro refugio en hórrida tormenta y nuestro hogar eterno. Así dice la segunda estrofa. Bajo la sombra de tu excelso trono, en dulce paz tus santos residieron. Tu brazo solo a defendernos basta, y nuestro amparo es verdadero. En nuestra vida toda y en la muerte, en tu promesa nuestra fe ponemos. Y acaba diciendo el himno, y nuestros hijos cantarán gozosos cuando contigo estemos. Ese es un himno que está basado en el Salmo 90, que fue escrito hace ya muchísimos años. Y, hermanos míos, os cito este himno porque millones de personas a través de los tiempos y en cada generación han sido arrastradas a lanzarse por la fe en los brazos del Dios eterno. Y fijaros, nunca esas personas que se lanzaron en los brazos del Dios eterno nunca fueron defraudadas en ninguna de las dificultades que tuvieron en la vida. Nunca fueron defraudados aquellos que se lanzaron por la fe en los brazos del Dios eterno, ni tampoco quedaron defraudados, y esto es importante, ni tampoco quedaron defraudados cuando pasaron por el duro y oscuro túnel de la muerte. Porque esa es la realidad. Fijaros lo que sobre la muerte de los verdaderos hijos de Dios dice el Salmo 116:15, porque esto le puede estallar la cabeza a cualquiera. Lo que dice el Salmo 116:15 puede hacer estallar la cabeza del no creyente o incluso del creyente que todavía no tenga mucho conocimiento. Fijaros lo que dice sobre nuestra muerte. Estimada es. La palabra estimada es preciosa, es amada. Estimada es a los ojos de Dios la muerte de todos sus santos. Eso rompe el cerebro de cualquier persona incrédula o incluso de un creyente que no tenga mucho conocimiento. ¿Cómo puede el Señor estimar la muerte con el sufrimiento que muchas veces se parece en la muerte? Porque el Padre nos está esperando con los brazos abiertos y en el momento ese es cuando Él nos da el abrazo eterno. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de todos sus santos. Lo cuarto que podríamos aprender en este salmo, en la lectura de este salmo, es que el ser humano necesita arrepentirse de sus pecados y tener una genuina, auténtica y verdadera conversión a Cristo. Insisto, lo cuarto que podemos aprender en este salmo es que el ser humano necesita arrepentirse de sus pecados y tener al Señor como Salvador mediante una genuina, verdadera y auténtica conversión a Cristo. Y hermanos míos, necesitamos una auténtica conversión a Cristo porque el envejecimiento y el paso del tiempo, el paso de los años, deberíamos tenerlo como ese entrenamiento que Dios quiere y nos da para que nos prepare para la vida eterna, para la eternidad.
Pero esto que estoy hablando no solamente lo decimos los predicadores, no, esto también lo dice la misma palabra de Dios. Esto también lo dice el pasar de los años, porque a medida que los años van pasando, pues de alguna manera el creyente va sabiendo todo esto. Fijaros lo que dijo el profeta Amós en el capítulo 4 y el versículo 12 sobre la muerte. Prepárate para ir al encuentro de Dios. Es decir, que para encontrarnos con Dios no podemos ir como el que va al cine o al fútbol o va a cualquier otro sitio o va a un guateque. Prepárate para ir al encuentro de Dios. Es decir, que para estar en el encuentro de Dios, para ir al encuentro de Dios hay que estar preparado. Ya sabemos la historia de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y otras 5 eran insensatas. Las prudentes estaban preparadas para ir al encuentro del novio, para ir al encuentro de Dios. Las insensatas no estaban preparadas. Las insensatas se quedaron fuera y las prudentes entraron con el Señor. Entonces, hermanos míos, la advertencia que este profeta nos hace, el profeta Amós, es, o por lo menos debería hacernos cambiar de actitud para que a partir de ahora, aquel que no hubiera estado andando correctamente en los caminos del Señor, bueno, porque a partir de ahora iniciemos una marcha hacia la vida eterna, unidos a Jesucristo, y fijaros, sabiendo que Jesús es y será nuestro refugio y nuestro apoyo en los momentos más difíciles de nuestra vida, porque así será. La quinta cosa que podríamos aprender de este Salmo 90 es el valor que tiene para Dios la vida de cada persona. No ya en sí de cada creyente, que evidentemente lo tiene, pero este Salmo nos habla del valor que la vida de la persona tiene para Dios, aunque esa vida sea muy corta. Por lo tanto, la vida, hermanos míos, de verdad, la vida deberíamos mirarla como un don de Dios, pero no solo como un don de Dios, que lo es, sino que deberíamos mirar la vida como la oportunidad que Él nos da, la oportunidad que Él nos da para vivir esa vida, no a tontas y a locas, sino vivirla con sensatez. Y vivir una vida en el Espíritu. Y deberíamos vivir, hermanos míos, una vida con sensatez, porque no basta con ser cristiano, y esto es muy importante que lo entendamos. Deberíamos vivir una vida con sensatez porque no basta con ser cristiano para no temer a la muerte. No. También deberíamos vivir una vida que agrade a Dios. Cuando uno vive una vida de agradecimiento a Dios, porque sus hechos así lo dicen, muere en paz. El apóstol Pablo, ¿qué dijo? Ya estoy casi para ser sacrificado. Le iban a cortar el cuello. Y en vez de sufrimiento, por aquello decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Pero por qué? Porque la vida que vivió Pablo es la vida que debería vivir todo creyente. No estoy diciendo que no tengamos fallos, porque tenemos más fallos que una escopeta de caña, pero estoy diciendo que nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu debería estar puesto en vivir la vida conforme a lo que Dios requiere de cada auténtico hijo de Dios. Otra de las cosas que nos enseña este salmo es que no deberíamos estar continuamente mirando al pasado y lamentando todos nuestros fallos y nuestros errores. No. Porque muchas veces nos pasa eso. Hay que ver lo que me pasó aquí. Hay que ver lo que me pasó allí. Hay que ver esto, hay que ver lo otro. ¿No te arrepentiste? ¿No empezaste de nuevo? Pues olvida el pasado. Fijaros lo que dice la carta a los hebreos sobre esto. Hebreos 1. Deberíamos ir corriendo nuestra vida con paciencia en esa carrera que Dios nos ha puesto por delante, puestos los ojos en Jesús, ya que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Jesús es el que nos dio la fe. Y hermanos míos, deberíamos ir con paciencia corriendo la carrera que el Señor nos ha puesto por delante, porque contar nuestros años
contar nuestros años, que es lo que deberíamos hacer y no sumarlos para ver si vivimos una larga vida, contar nuestros años no es estar continuamente lamentándonos de nuestro pasado, sino mirar hacia adelante y aprovechar el paso del tiempo para dejar una buena huella en el mundo mientras vamos entrando hacia la vida eterna. Y hermanos míos, os digo esto porque vivir para Dios en un mundo perverso es un dilema, pero vivir para Dios en un mundo perverso es la oportunidad que Él nos da para que disfrutemos de su presencia eternamente. Porque en el vivir para Dios, no para nosotros, en el vivir para Dios radica la auténtica experiencia cristiana. La sexta cosa que podríamos aprender del Salmo 90 es la necesidad tan urgente que tenemos de ordenar y enderezar nuestra vida si está desordenada. Porque hay creyentes que no están desordenados, que cometen fallos, por supuesto, que se caen, por supuesto, pero tienen una vida ordenada. El Señor ya nos conoce y sabe que nos caemos una y otra vez. Entonces, insisto, la sexta cosa que este Salmo 90 nos enseña para aprender es la necesidad tan urgente de ordenar nuestra vida. Por lo tanto, para que seamos total, fijaros lo que voy a decir, para que seamos total y enteramente felices y conscientes y tengamos una existencia bien aprovechada, nuestra vida debe ser ordenada y preservada del mal. Insisto, la vida que no ande conforme el Señor requiere. Pero fijaros también en esto, que el propósito de una vida ordenada y una vida abundante una vida ordenada y una vida abundante debería estar fundamentada en tres importantes súplicas. Una súplica es un ruego: Señor, te suplico, te imploro. Una vida abundante debería estar fundamentada en tres importantes súplicas. Súplicas que deberíamos hacer al Señor. La primera, suplicar a Dios que nos dé tiempos mejores para servirle en libertad. Orar para que tengamos buenos tiempos, que no haya persecución y podamos servir al Señor con total libertad. Y os digo esto, hermanos míos, porque tenemos un trabajo precioso que hacer. El creyente tiene un trabajo precioso que hacer. ¿Entre quién? Entre los incrédulos, que fue el mismo trabajo que otros tuvieron cuando nos predicaron a Cristo. Un trabajo que hacer, precioso entre los incrédulos. Por lo tanto, deberíamos rogar a Dios por oportunidades para predicar, para que muchas personas no creyentes sean salvadas por toda la eternidad. Esa es la primera de las tres súplicas. La segunda súplica que deberíamos hacer es la que podemos leer en el versículo 16 del Salmo 90. Y esta es la súplica: Señor, que la obra de Dios, que tu obra se manifieste en nuestras vidas y que el poder del Espíritu a través de nosotros salve a muchos incrédulos. Esa es una súplica que también deberíamos hacer al Señor. Que salve a muchos incrédulos. Pero voy a deciros una otra cosa que tampoco deberíamos olvidar. Que pedir oportunidades al Señor para predicar a los incrédulos no es lo único importante. Pedir oportunidades para predicar no es lo único importante, sino que el amor de Dios, y esto es muy importante que lo entendamos, el amor de Dios y la santidad debe permanecer en nosotros en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos. Pero fijaros también en este detalle. Un detalle ciertamente que a mí me parece impresionante. Solo 3 años de contacto con Jesús bastaron para que los discípulos de Cristo, los 11, uno le salió rana, para que los 11 discípulos de Jesús tuvieran un cambio total y radical. Solo 3 años bastaron. Solo 3 años bastaron para que hubiera ese cambio. Por lo tanto, hermanos míos, y en referencia a esta transformación que debería haber en nuestras vidas, deberíamos hacernos 2 importantes preguntas. Todavía nos queda una tercera súplica, pero a partir de esta segunda súplica, deberíamos hacernos 2 importantes preguntas. La primera: ¿cuánto tiempo hace que tuvimos ese encuentro con Jesús? 1, 2, 3 años,
45 años, 30, 60. ¿Cuánto tiempo hace que tuvimos ese encuentro con Jesús, que es el que supuestamente transformó nuestra vida? Segunda pregunta, ¿hemos sido realmente transformados o todavía seguimos ocupados en nuestros asuntos de la vieja vida? A pesar de que podamos ser miembros de una iglesia. Insisto, ¿hemos sido realmente transformados o aún seguimos ocupados en los negocios de nuestra vida a pesar de que seamos miembros de una iglesia? Y la tercera súplica que deberíamos hacer al Señor es la que nos sugiere el versículo 17 del Salmo 90 y que dice que deberíamos pedir a Dios que nos libre de cometer errores y que nos aseguremos de que su obra se está cumpliendo en nuestra vida y en nuestro caminar diario. Pero fijaros también en lo que nos aconseja Proverbios 4, 26 y 27. Así dice Proverbios 4, 26 y 27. Examina la senda de tus pies. Examina la senda de tus pies. Es decir, mira el camino que tu vida está llevando. Examina la senda de tus pies para que todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Y fijaros cómo cierra el texto. Y aparta tu pie del mal. Pero os digo algo más, hermanos míos. Os digo algo más. Que en cuanto a esta tercera sugerencia, deberíamos entender lo siguiente. Primero, que somos nosotros quienes tenemos que rectificar lo que estemos haciendo mal. El Señor no es un mecánico que nos va a decir, ya está, no, somos nosotros. Tenemos que andar en el Espíritu, no en la carne. Somos nosotros quienes tenemos que rectificar y ponernos ante el Señor. Señor, ayúdame a rectificar, pero somos nosotros quienes rectificamos lo que estemos haciendo mal. Y segundo, que Dios debería aprobar, y esto es muy importante, Dios debería aprobar y bendecir absolutamente todo lo que en el Señor hagamos y todo lo que hiciéramos. En los no creyentes no, pero en los creyentes todo debería estar fundamentado en el Señor. Y ya para ir acabando esta reflexión, me gustaría comentar muy brevemente una parábola que seguramente todos conocemos, una parábola que el Señor contó en el Evangelio de Lucas, y esta parábola es de un hombre que tenía una higuera, seguramente que todos la conocemos, la parábola de la higuera estéril, la higuera que no dio higos. Entonces Jesús dijo, un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y como cuando fue a buscar fruto no lo encontró, dijo al hortelano, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo encuentro. Y le dijo, córtala, porque está inutilizando la tierra. Y el hortelano le respondió, Señor, déjala un año más. Sabéis que cuando las plantas no crecen bien, lo que sembramos, las patatas, las habichuelas, los tomates, cuando no crecen bien, tenemos que cavar, levantar la tierra para que eso airee la tierra y prepare para el crecimiento, para que lo que plantamos tenga el crecimiento. Señor, déjame un año más para que yo cave y la higuera florezca, la higuera de fruto. Yo cavaré, la abonaré y entonces si diera fruto, pues estupendo, pero si no, la cortaré el año que viene. Esta parábola viene como consecuencia de lo que Jesús había dicho en Lucas 13. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús dijo o sucedió en Lucas 13 del 1 al 5? A ver, cuando Jesús recibe la noticia de que algunos galileos habían sido muertos, habían sido matados por culpa de Pilato, entonces Jesús dice, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que el resto de los galileos? Esa es la pregunta que hace Jesús. ¿Pensáis que estos galileos eran más pecadores que el resto de los galileos? Y Jesús les dice, no, eran igual de pecadores, no eran más pecadores. Por lo tanto, le sigue diciendo Jesús,
Si no os arrepentís, todos os condenaréis. Y entonces es a partir de ahí cuando les relata la parábola, cuando en el versículo 6, porque todo esto es hasta el versículo 5, a partir del versículo 6 empieza a relatar la parábola de la higuera estéril, la que no dio fruto. Ahora, una pregunta muy importante. ¿Cuál era el tema principal de aquella parábola? ¿Cuál era el tema principal? Pues ni más ni menos el fruto digno de un arrepentimiento genuino y verdadero. Ese es el tema principal de la parábola. El fruto digno de un arrepentimiento genuino y verdadero. Y esa viña no solo representa a Israel, porque representa a Israel, pero no solo representa a Israel, sino que esa viña también representa a la iglesia. El dueño de aquella viña representa a Dios el Padre. El hortelano o el viñador representa a Jesucristo. La higuera representa a los cristianos. Y los higos, esos higos que quería comer el Señor porque tenía hambre y no había higos, los higos simbolizan o representan los frutos de arrepentimiento que deberíamos tener los cristianos. Porque esa es la realidad, y eso es lo que significa esa parábola. Ahora, Israel fue verdaderamente la viña que Dios plantó, pero no dio el fruto que estaba esperando el Señor de ellos. Israel no dio el fruto. Y fue por eso que dijo al vendimiador, córtalo. E Israel fue cortado. Pero fijaros el error tan grande que tuvieron los judíos. Fijaros el error tan grande que tuvieron los judíos. A ver, ellos creían que por el simple hecho de ser judíos y descendientes de Abraham no tenían necesidad de arrepentimiento, y fue por eso que el Señor les dijo, antes de iniciar la parábola, si no os arrepentís, todos os condenaréis. Por lo tanto, hermanos míos, el cristiano que no dé los frutos del Espíritu, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad. El cristiano que no dé los frutos del Espíritu, según dijo Mateo 3, según se dice en Mateo 3:10, debe ser cortado y echado en el fuego. Y os digo esto porque, aunque sea verdad que esta parábola, insisto, fue dirigida a Israel, hoy, en la actualidad, está dirigida a la iglesia, es decir, a quienes decidieron entregar sus vidas a Jesucristo. Por lo tanto, hermanos míos, si no damos los frutos que el Señor requiere de cada uno de nosotros, podríamos ser cortados en cualquier momento. Y digo esto porque quien crea que con ir a un culto, con oír un sermón, con leer la Biblia, con orar de cuando en cuando, quien crea que eso ya es suficiente, se equivoca. Y se equivoca porque el Señor nos ha llamado y nos ha salvado para dar frutos de arrepentimiento, los que no dio Israel y Él demanda de la iglesia. Fijaros lo que Jesús dijo en Mateo 7, 16 y 17. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Por lo tanto, el árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Por lo tanto, esto lo hemos oído más de una vez de ocasión, por sus frutos los conoceréis. Y por último, voy a deciros la última cosa que nunca deberíamos olvidar, que tampoco deberíamos olvidar, que el Señor viene con la intención de cortar. El Señor viene con la intención de cortar la vida de quien diga ser cristiano, pero que no dé los frutos que el Señor espera de él. Y mucha atención a esto que voy a decir. Con esto no estoy diciendo que un verdadero cristiano vaya a ser condenado, porque no es así. Insisto, por si alguien no me ha entendido, con esto que he venido comentando no estoy diciendo que un verdadero cristiano vaya a ser condenado, porque no es así. No es así. Pero cuando el Señor viera de que ese cristiano verdadero y que no va a ser condenado no diera o estuviera entorpeciendo la obra del Señor, podría cortarlo,
en cualquier momento. Anda, vente ya para mi presencia, porque lo vas a estropear todo. Lo vas a estropear todo. Por lo tanto, hermanos míos, el deseo que tengo para vosotros durante este año y todos los que el Señor nos conceda en esta vida es el siguiente: que demos los frutos del Espíritu que Dios desea que demos, los auténticos hijos de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude en todos nuestros caminos, y sea que vivamos una larga vida o que la vivamos corta, estemos seguros de que estamos viviendo una vida que agrade a Dios. Feliz y próspero año 2026, pero con Jesús en nuestra vida, porque es como merece la pena vivir los años de nuestra existencia. Amén. Amén.